A ti te inspira gente, a mí me inspira mujeres maravillosas. Y hoy pues decidimos traer una de esas historias para compartir con todos ustedes. Miriam pues quedó fascinada Yo desde el quedé día loca. 1 y me dijo, Erika, la tenemos que entrevistar. Yo quedé Y loca. quiero que compartas por qué te llamó la atención nuestros próximos invitados. Bueno, les cuento. Yo como mamá de Raquel, que tiene autismo, yo siempre estoy buscando qué hacer con ella, ¿verdad? ¿Qué otra idea existe? ¿Qué otro tratamiento hay? ¿Qué médicos surgen? Y una de las seguidoras mías de acá, que aprecio mucho, Laura, ella me mandó por el mismo Instagram, pues una entrevista que hizo esta doctora junto a su hijo, la doctora Omidres Pérez, y su hijo se llama Antonio Andrés. Y yo quedé loca porque yo escucho a esta doctora y digo, wow, ella está en sintonía con todo, no solamente como médico, ojo, como médico ella les tiene un montón de respuestas porque hay mucho que sabe, pero a mí me captivó como madre guerrera, como, hey, yo a pesar de ser médico, los médicos me decían que mi hijo no tenía nada. O sea, ella, y al igual de ser, o sea, aunque fuera médico, necesitaba usar su intuición, tuvo que pelear contra mucho de lo que nosotros tenemos que luchar muchas veces, y me encantó escucharla, pero luego su hijo Antonio Andrés habló. Él tiene 17 años, y yo vi a mi hija en él. Yo pude trascender lo que es mi hija hoy a lo que va a ser. Y no es porque no haya alcanzado muchas cosas hoy, porque Raquel ha alcanzado mucho, pero es ver a un muchacho de 17 años y ver a mi hija reflejada y decir, wow, él se expresó de tal manera. Ese es mi role model, ese es mi modelo a Sí, seguir. modelo a seguir. Y quisiera que Raquel pues llegara así como nuestro Claro. amigo. ¿Cómo se llama él? Antonio Andrés. Antonio Entonces, Andrés, yo que es cuando el hijo de la doctora de la Midres. doctora Entonces, cuando yo la escuché hablar a él, cuando yo la escuché la pasión a ella, yo dije, ok. Combinación perfecta, O madre sea, e hijo. yo sueño con el día que mi hija Raquel pueda sentarse así, aquí con ustedes y abrirse de tal forma que diga, es así como yo me siento, estos son mis obstáculos, estos son mis metas y mis sueños, de su manera. Y hacerse entender de esa manera. Y obviamente Raquel es chiquita todavía, tiene 13 años, todavía está figuring it out, o sea, no sabe todavía esas cosas y no tiene el lenguaje aún para expresarse, pero yo no tengo duda, después de haber visto esta gran madre e hijo, Un gran equipo, de que lo va a lograr. Entonces, por supuesto que el día de hoy hay muchos temas, o sea, muchas cosas que queremos tocar, porque obviamente está la parte médica, que yo sé que muchos de ustedes quieren saber qué hizo y cómo hizo y qué opina, pero también está la parte de él. ¿Cuál es la especialidad, por ejemplo, de la doctora? La doctora es endocrino, ella es especialista en TEA. Entonces, también es la primera vez que tengo el placer de conversar con un médico endocrino especialista en TEA. He hablado con muchos internistas, he hablado con gastroenterólogos, nutricionistas, pero un endocrino que trata la parte metabólica. Y no lo ponemos en la ecuación cuando tenemos niños que tienen, no lo ponemos en la ecuación. No. Al endocrino, realmente. Así que va a ser muy interesante. Ustedes pueden ir formulando sus preguntas desde ya. ¿Y qué te parece si ya pues claro, lo voy a invitar? conectamos? Y by the way, ya tengo un montón de preguntas que hicieron ustedes de antemano y ya las escribí toditas. A ver, doctora, aquí estás. Y en un par de minuticos ya va a salir. Uy, México, Saludos, Alabama, ¿viste? De Alabama tenemos a alguien. Me encanta. Saludos a todos los que se están conectando en este momento. Doctora, y ahora sí. Bienvenida a Una Luna a la Vez. Hola, bienvenidos Antonio, ambos. Andrés. Claro, ahí no te ves. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ahí estamos los dos. Estamos muy, muy emocionadas. Omidres, doctora Omidres y Antonio Andrés, estamos emocionadas de tenerlos a los dos aquí. Tantas preguntas. Mira, la gente no sabe la cantidad de preguntas que te tiene. Saludos, por ejemplo, desde Venezuela, al Camino de Diego, nuestra amiga Aura, que pues ha pasado por acá también. Alma, una belleza. Alma, una belleza. Y bueno, vamos a arrancar inmediatamente. Y como yo le decía a Miriam, pues la parte de endocrino es lo último, o no lo tengo en mi radar. Y yo sé que muchas mamás y muchos papás que nos están viendo, pues a lo mejor no tienen esa especialidad en el radar cuando de diagnóstico o algún diagnóstico se trata. ¿Por qué usted cree, doctora? Y bienvenida oficialmente a Una Luna a la Vez. No, primero que todo, gracias. Pues fíjate que ni siquiera, ni yo misma lo tenía en el radar, porque yo me enteré por mera casualidad. Por mera casualidad, cuando yo estoy en esto, este precioso tenía 18 meses cuando le hacen el diagnóstico y yo estaba haciendo mi posgrado en endocrinología.
Y yo sí entendí desde los 6 meses que había algo diferente. Yo tengo una hija mi hija mayor tenía 2 años y tenía 2 años y 2 meses cuando él nace. Y pues él decía, no, es que los varones son así, que no sé qué, pero mi primera bebé era muy diferente y cuando yo veo que este terremotico era terremotico, todavía terremotico. Y entonces yo decía, pero es que no, es que, y todo el mundo es que es malcriado, que no sé qué, y yo no, pero es que, no, pero es que tú lo consientes mucho, pero es que, ¿qué le iba a consentir yo si su papá y yo estábamos haciendo el segundo posgrado, su papá haciendo el posgrado de urología, yo de endocrinología, o sea, ¿en qué tiempo? No teníamos tiempo ni de rascarnos la cabeza, Pasa y malcriando, claro. ¿en qué tiempo malcriado, por ¿Qué Dios? señales Entonces, viste, doctora? en ese momento yo decía, no, pero es que, no, dale tiempo, no sé qué, pero ¿qué tiempo? Cuando se le hace el diagnóstico, empezamos a ver, y lo mismo de siempre, terapias, 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 y no avanzaba. Y yo decía, pero es que no, aquí debe haber algo. Cuando vamos a buscar opciones, porque si no hay avance, algo está pasando. Y es Algo está allí donde trancando, algo está ahí que está impidiendo que avance. claro, o sea, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos obtener resultados diferentes. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y evidentemente, yo quería resultados diferentes, no los obteníamos, y es allí donde su papá, por cosas de Dios, una paciente le comenta, ¿y ustedes no han pensado en otras opciones como verle el oído, verle el cerebro, verle... Y allí es donde empezamos a abrir los radares y yo estaba haciendo el posgrado de endocrinología y empiezo a meterme en el metabolismo celular, empiezo a meterme en el cerebro, empiezo a estudiar y cuando yo empiezo a googlear, a meterme, yo, wow, pero es que nadie me estaba diciendo esto. Y empiezo a revisar y a buscar y empiezo a preguntar y la gente me decía, no, es que no hay evidencia. ¿Cómo no hay evidencia? Pero aquí está escrito y aquí también. Y entonces sigo indagando. No, no, pero es que esos estudios no son sólidos. ¿Y qué voy a esperar? ¿Que sean sólidos para quién? Es mi hijo. Yo necesito que él responda, que él sea feliz, que él sea independiente. Y preguntaba y no me daban alternativas. Y yo decía, no. Hasta que consigo a la doctora Mireya Rosete en el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje, un angelito con pelo blanco, que me dice, no, mi amor, usted sí, por donde va, es por donde es. Me entiende, consigo a alguien que sí, que no estás loca, Y que la parte consigo de endocrinología era intestinal importante también. y básico como absolutamente. parte integral de un tratamiento. Y es donde ella me dice, no, no estás loca, sí, la parte metabólica cerebral y de su cuerpo y su intestino y su microbiota es muy importante, vamos a trabajar esa parte. Me integra con la gente de Sovenia, con la doctora Negrón, que en paz descanse, y por supuesto, integrándole todo esto, empezamos a trabajar eso y bajamos la intensidad de las terapias, empezamos a mejorar toda su parte metabólica, empezó a hablar, empezó ¿A qué a, edad empezó a hablar? Una de las preguntas aquí como, es ¿a qué edad empezó a hablar? mira, casi a los 4 años, casi a los 4 años, pero empezó a hablar sin terapias. Después de Con haber la tenido un parte montón de orgánica. terapias, claro, al desinflamar sus neuronas, a desinflamar su sistema auditivo, a desintoxicarlo, él empezó a hablar, me acuerdo que empezó a hablar en una estación de servicio, estaba yo sirviendo gasolina y él me dice, ¿y qué es eso? ¿Y eso? Dios, ¿Y qué es? Yo casi que me muero de la alegría. Por ¿Y supuesto. qué es eso? ¿Y eso? ¿Y eso? y Yo usted no, preguntando. como en la película Despertar, tal cual, como cuando lo sacas así, y yo lo iba llevando justamente para el IVAL, y en eso que, y yo no podía creer, me estaba hablando. ¿Cuánto tiempo cuando empezó a hablar, por ejemplo, doctora, se había iniciado un tratamiento con el endocrino o la endocrina? ¿Cuánto tiempo O un tratamiento integral. integral? ¿Y en qué puede consistir? Porque me imagino que también depende, obviamente, de cada caso. Mira, el tratamiento tenía aproximadamente 2 meses y medio, 2 meses y medio, 3 meses, porque ¿qué pasó? Nosotros en Venezuela no había muchas cosas,
y empezamos a traer, yo viajaba de Estados Unidos, le traía cosas, se las ponía, no había un protocolo tampoco establecido, sino que, oye, yo empezaba a leer, buscaba, traía, buscaba por Amazon, traía cosas, iba, empezaba, él fue mi, mi, Conejillo de un conejillo de India y empezaba a darle y el papá me decía, pero ¿estás segura? Sí, sí estoy segura. Y empezaba, no, esto no le funcionó mucho, vamos a cambiarlo, vamos a rotarlo, pero era como loca, o sea, dándole cosas hasta que yo me daba cuenta que era lo que más le funcionaba y en eso le subía dosis y le veía cosas hasta que sí, pues arrancaba. O sea, Tenía una fuiste, hipersensibilidad a los alimentos muy severa, entonces era muy complejo darle las desintoxicaciones, traerle las suplementaciones que le gustaran, de qué sabores, todo lo demás. Pero bueno, lo fuimos logrando. Te puedo decir que fue todo un desafío, pero afortunadamente dentro de todo este sistema que fuimos ideando y estudiando y aplicando, no fue él nada más, sino que sobre la marcha, la doctora Mireya de Rosete, ella vio los avances en él, me iba enviando otros chicos también que estaban en esta misma condición. En ese lapso de tiempo, también 2 años menor que él, mi sobrino también tiene el mismo diagnóstico, empezamos también a trabajarlo y hemos ido mejorando, perfeccionándolo, ya fuimos haciendo toda una serie de avances y pues nada, mi sobrino tiene 2 años menos que él, también en un colegio regular, también en con un desarrollo muy bueno, súper integrado y eso me encanta porque sabemos que nuestros hijos con el cuidado correcto no tienen techo. Entonces, hay varias inquietudes sí, aquí. Quiero dirigirme a ellas antes de seguir con el live. Quiero que sepan que la doctora atiende por telemedicina. Ella puede atender a todo el mundo que quiera después de esta llamada. O sea, pueden agendar con ella vía Zoom. Este live sí va a quedar colgado. Y yo sé... Está toda la información de la doctora. Claro, claro. O sea, hay muchas personas que han preguntado dónde atiende, cómo atiende, sí, etcétera. todo ¿no? eso yo te lo voy a dejar colgado para que ustedes puedan acceder a la doctora, porque yo sé que van a querer acceder a ella. Una de las preguntas que ya preguntaron 3 veces es, ¿de qué consiste una desintoxicación? sí, mira, la desintoxicación consiste en quitar del cuerpo todas aquellas sustancias, aquellos elementos que afectan el desarrollo neurológico. Ya hoy hay montones de evidencias. Antes, estamos hablando 15 años después, antes no las había, no había tantas como ahora, ¿no? Pero ahorita hay montones de evidencia de alimentos, de situaciones, de químicos, de oligoelementos necesarios para el desarrollo adecuado y de sustancias que afectan el cerebro. Y estamos hablando no nada más del cerebro no solamente en autismo. Ojo, de hecho yo puse en mis redes sociales justamente el fin de semana pasado, el fin de semana, de un caso de un niño con Down y síndrome de West, que es un síndrome que se asocia a epilepsia. Correcto. Que también los procesos, exacto, que el manejo metabólico cerebral mejora la epilepsia. ¿Pero por qué? Y mejora el desarrollo neurológico. ¿Pero por qué? Porque es que la base es la misma. El cerebro responde mejor en la medida que tú le des la base neurológica y metabólica adecuada. Es como una plantita. Si tú la plantita le das todos los nutrientes y le das la tierra adecuada, y le das el sol adecuado y el agua adecuada, pues mejora su crecimiento. Y si tiene unas ramitas secas, pues empiezan a retoñar mejor. Doctora, dentro de las diferentes especialidades, ¿qué tiene que ver una mamá o un papá cuando se le diagnostica a su niño con cualquier condición, sea autismo, Down, parálisis, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, lo que sea? ¿Usted recomienda, por experiencia, en que el endocrino entre en este sistema integral de médicos a visitar? Que el endocrino que tenga experiencia en estas áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no entra dentro de la especialidad habitual de los endocrinólogos. Correcto. Ok, eso es bueno saberlo. O sea, si tú vas a cualquier endocrinólogo,
que entrenado en los sistemas de endocrinología tradicional, no vemos esto. Esto fue como un área complementaria que yo añadí a raíz de que mi hijo tenía esta situación. Y bueno, dentro del metabolismo, el metabolismo celular influye. Pues entonces, ¿cómo lo incluimos? Y muchos de estas situaciones necesitan tener metabolismo celular, niveles de levotiroxina adecuados, de hormona tiroidea, niveles de cortisol adecuados, cómo manejas las catecolaminas, cómo le enseñas a respirar para que la adrenalina baje, todas estas situaciones metabólicas asociadas. Pero es un plus. O sea, si tú lees el pensum de estudios de la endocrinología tradicional, no está en la endocrinología tradicional, no está en la neurología tradicional, no está en la gastroenterología tradicional. 100%. O sea, pero tiene lógica, pero tiene lógica que independientemente se tenga o no se tenga una condición, si tu parte metabólica no está bien, nada va a funcionar bien porque todo así que tiene muchísima lógica, tenga o no se tenga una condición. Ahora, hace 17 años atrás. De hecho, justamente, y yo que trabajo patologías metabólicas, endocrinometabólicas clásicas, por ejemplo, los pacientes con diabetes, cuando tú empiezas a trabajarles su parte metabólica celular, de desintoxicación, porque yo lo hago con todos mis pacientes, me dicen, doctora, pero es que no solamente me controló la glicemia, sino que ahora yo tengo más energía, ahora, y fíjese, ya no se me cae el pelo, mira, ahora me sale menos cana, ahora tengo más fuerza, ahora tengo deseo sexual, doctora, que antes no tenía, y ahora fíjese, que ahora, o sea, me estoy rejuveneciendo. ¿Qué pasa? Pues es que eso es el metabolismo celular, porque si tú mejoras todo tu metabolismo celular, es como la plantita, le cambias la tierra, le pones abono, evidentemente. Entonces, imagínate si a estas plantitas tú les pones tierra fértil, le pones abono adecuado, porque de fábrica vino con un abono un poquito alterado. Vinieron tirados algunas células. Parte de abonar esa tierra entra la alimentación. Y una alimentación adecuada específicamente en niños con TEA o algún problema de neurodesarrollo, ¿verdad? Ya vemos varias personas preguntando, doctora, ¿qué no debe comer una persona específicamente con autismo? Y pues yo voy a ampliar la pregunta a un chico que tiene un problema de neurodesarrollo. ¿Qué alimentos uno debería evitar? Mira, lo que no debe comer cualquier chico con problemas del neurodesarrollo es lo que no debería comer nadie. Es que ese es el problema. Es que ahí es lo que vamos. Es que es bueno no es bueno para ellos, es que no es bueno para mí tampoco, porque yo quiero ser una mamá productiva, inteligente, yo tengo que tener 24/7 las baterías a millón, entonces a mí tampoco, ellos no deben comer azúcar, yo tampoco, ellos no deben comer chucherías, yo tampoco, ellos no deben comer procesados, yo tampoco, ellos no deben tomar refrescos, que yo tampoco, ellos no deben comer fritos, yo tampoco. Claro. O sea, pero es que ellos por su conexión, es que eso a nadie le hace bien. Y es aquí el chip donde tenemos que trabajar. No es que tú no puedes, pero yo sí. No, mamá. Igual no, papá. Por ninguno. No tenga una condición. Igual va a estar afectando molecularmente a nivel endocrinólogo, etcétera, etcétera, porque no son alimentos saludables o no son alimentos adecuados para ningún tipo de condición, ningún tipo de cuerpo, ningún tipo de ser humano. Pero ¿qué pasa? Para nadie. Aquí viene la pregunta difícil que teníamos antemano y también otra persona la hizo. Ok, entendemos que el gluten, la caseína, los refrescos, las chucherías no hacen bien. Pero muchos chicos que tienen problemas alimentarios, o sea, que son selectivos al momento de comer, capaz solamente comen pan. Y eso es todo lo que comen. Entonces, doctora, ¿cómo uno sana eso para que puedan eventualmente comer otras cosas? ¿Cómo lo hicimos, Antonio? Lo negociamos. Lo dice de manera bonita, negociar. Estás maquillándonos, me obligaste. Lo negociamos. El negocio era o lo comías o no lo comías o no tenías tele, así decir. Bueno, negociar. Ya no lo comías porque... Así negociamos las mamás. Me obligaste. O sea, el plato te pega un palazo, es lo único, madre. Yo no te pegaba un palazo, no es exagerado. Así negociamos las mamás. Negociar.
es negociar, o sea, bueno, había veces que comillas, de negociar, Negociar. muchas comillas. Ok, negociar en comida. Yo te creo, Antonio, Andrés, yo te creo Lo que mismo dicen mis hijos. yo te creo, pero para tu bien. Pero en verdad, Negociar, comillas. no todos, no se puede Pero negociar con todos. o sea, negociábamos, había veces, o sea, siempre que había un ángel bueno y un ángel malo, ¿no? Yo siempre he sido el ángel malo, su papá era el ángel bueno que le mete tóxicos por debajo, entonces, pero negociábamos, ¿no? De vez en cuando, no hay nunca ni siempre, había un día que, bueno, vamos a ser tóxicos y bueno, le vamos a dar un tóxico y nos vamos a calar el berrinche que va a armar y la hiperactividad que le va a dar y nos la calamos, pues, y son las 3 de la mañana, muchacho está pegando brincos, ya tú sabes, tú le diste el refresco, cálatelo tú, papá, porque ya tú sabes quién le dio el refresco, ya tú sabes lo que pasó. Yo, en el caso, por ejemplo, de Raquel, obviamente al sanar inflamación intestinal, ¿verdad? A la desbiosis de Raquel, incluso detectar que Raquel tenía gastritis y acidez aguda, al sanar esa acidez y esa gastritis, Todo Raquel empezó a mejorar y dejó de ser tan selectiva. O sea, de una niña que comía 4 alimentos, empezó a comer 40 alimentos. Y Claro. tenía sentido de que si yo no me siento bien y yo pienso que ese alimento me va a hacer peor y yo no tengo forma de decírtelo porque yo no sé cómo expresar que tengo acidez, entonces trago mi comida súper rápido, ni mastico para aliviar eso y no te voy a comer más de 3 cosas. Entonces, yo creo que aparte de llegar al punto en el cual uno puede negociar con su hijo, ¿verdad? También es sanar, ¿verdad, doctora? Sanar. ¿Qué opina? Sí, absolutamente. En la medida que o sea, Antonio más chico comía 5 cosas. Cotufa, canguil, palomita, papas, pollo apanado, ese que viene de McDonald's, manzana y uvas. ¿Cómo hiciste para que Todo comiera de racional. verdad? ¿Cómo se hace, por ejemplo, que hay muchas preguntas de O sea, los niños que tienen autismo que pues solamente comen ciertos alimentos es específicos? que comía esas 5 cosas, más nada. Y todo lo demás tenía yo que suplementárselo, entonces por eso fue que me vi obligada a hacer una super especialización en suplementos, Claro. vitaminas, qué cosas necesitaba, qué cosas necesitaba para el desarrollo, para que él pudiera tener el tamaño que tiene, no enfermarse y no tener un problema de crecimiento y desarrollo, Claro. ninguna Muchas deficiencia. Muchas de las respuestas, Son doctora, los suplementos son los alimenticios. suplementos que usted ¿Cómo identifica lo dónde está la suplementamos? deficiencia. Ajá, entonces, ¿cómo hacer esa suplementación adecuada y cómo ir haciendo eso fue un proceso, y un proceso de sensibilizarlo, y un proceso que no fue un día ni 2. Ojo, esta era una sensibilidad tan importante que él no podía ni oler la comida diferente. Okay. Entraba en un restaurante y alguien se tenía que quedar con él afuera del restaurante cargándolo porque ni el olor. Imagínate. Wow. O sea, Entonces, era chicos, muy intenso. O tenemos sea, era muchos muy intenso. comentarios. O sea, por ejemplo, si mi hijo no come frutas, mi hijo le gusta el pediasure. Mira, yo creo que cada cosa hay que hacerlo individualizado, ¿verdad? Exacto. Junto a la No se puede doctora, generalizar porque cada caso es es totalmente muy Claro. diferente. Pero lo que necesitamos es primero las mamás calmarse, segundo las mamás entender de que cada un caso es muy individual, hay que tomarlo con mucha paciencia, no caer en el perfeccionismo, porque eso es algo que nos agota, y entender que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ujú. No queremos niños perfectos, sino niños felices. Eso me gusta. Y esto es algo que creo que tenemos que tatuar, ¿no? Y hay que ir con calma, hay que ir con calma. Sí, hay que ir con calma. Ay, mira, es perfecto que ellos no pueden tener más de 1 hora con la pantalla. Bueno, sí, qué perfecto sería que no usara la pantalla más de 1 hora, pero no, bueno, hay veces que no se puede, ¿no? Y ¿Cuándo te cambió a comedia? entonces, pero no se puede, o sea, o no podemos todas las veces que queremos, o sería genial que tenga, pero todas las veces deberían hacer deporte y usar un idioma y estudiar artes marciales y hacer todo. A veces nos desgastamos tanto en querer cumplir todas las cosas que no nos hacemos felices. Total. Y nos desgastamos, no los disfrutamos.
Y nos, Antonio y me nos decía, estresamos. Y nos y estresamos porque Antonio, además queremos que ese proceso sea inmediato y sea ya. sea Porque rápido. obviamente Y eso queremos lo decía, resultados, porque hemos estado esperando por mucho tiempo y eso se puede entender. Que nuestro hijo emita sonido, que diga algo o que avance, pero a veces esos avances toman paciencia. Y yo creo que esa es la virtud que, o que hay una que cualidad desarrollar. que tenemos todas las mamás, la paciencia, y cuando nos estamos desesperando y nos estamos llenando de ansiedad, Roma no se construye en un día, paso a paso, pero lento, pero seguro. Claro, y por ahora Exacto. lo que quiero recalcar, porque tenemos personas preguntándote si se puede comer Pediasure, tenemos muchas preguntas específicas que puedes contestar o no, pero lo que quiero calmar a las personas en este sentido. Claro que pueden tener una cita con la doctora, pero hay que ir de uno, dos, tres, o sea, ir de paso a paso. Hay que desinflamar, hay que desintoxicar, hay que poner una dieta Ese es un adecuada. proceso. Es un proceso. Entonces, Que hoy no se Exacto. lo puede dar porque hay muchos casos y es individual, pero Claro. estamos hablando como en general de lo que le Del funciona blog. ahora como endocrino para su hijo y para otros pacientes que pues también tratan. Hay que chequear las partes metabólicas, las deficiencias de vitaminas, los patógenos intestinales. Lo que quiero que saquen por ahora de este live es, existe doctores como la doctora Midres Pérez, que son especialistas en este tema, que van a mirar cada ámbito de su hijo, tenga autismo o otra condición, para ver la parte metabólica, la parte intestinal, la parte cerebral, y hay ajustes que uno va haciendo que a medida de estos ajustes que van desinflamando el cuerpo, el niño empieza a comer alimentos nuevos. Si hace consulta de doctora por Zoom, Sí. nosotros vamos a dejar absolutamente toda la información en este live que vamos a subir una vez terminemos con esta entrevista. Hay muchas otras preguntas que nos están haciendo y que nos han hecho a través pues de Una Luna a la Vez. Bueno, una de las preguntas más generales, a ver, ¿qué es lo que más recomiendas tú para las mamás con niños autistas? Para las mamás, paciencia. Y escucharse ellas mismas, porque el corazón de mamá no engaña. El corazón. Mira, a veces uno se desespera, yo no lo voy a decir que no, a veces uno se desespera, a veces uno quiere todo rápido. Él me decía, él siempre ha sabido manipularme muchísimo, ¿no? Y él me decía, tú me tienes que dejar a mí ser niño. Yo necesito mis espacios para jugar. Tú no me puedes llenar mi agenda de terapias, de deporte, de clases. ¿Y cuando yo tengo tiempo para mí? Pero te estoy hablando de 6 años. Y él me pedía tiempo para mí. Y él me exige tiempo para mí. O sea, me dice, ¿dónde está mi tiempo para mí? Tú no eres dueño de mi agenda. Tú tienes que pedirme permiso a mí. O sea, y es en esos momentos donde tú dices, sí, es verdad. Escuchar tu corazón de mamá, tener paciencia y entender de que el trabajo de uno son 3 cosas, que sea independiente, productivo y feliz. Si uno logra eso, para todo lo demás, dése por servir. Antonio, yo quiero preguntarte cosas, Antonio Andrés. Yo había escuchado ya tu respuesta, pero quiero que todo el resto de las personas lo escuchen. O sea, cuando te han dicho, o sea, tú tienes autismo, ¿cómo tú te sientes sobre tu diagnóstico? En sí es una pregunta muy complicada porque a mí me cuesta ver las desventajas de mi porque siempre ha sido así. O sea, para las demás personas es más fácil. Por eso yo digo que los que mejor me conocen mi condición son mis familiares, porque son las personas que ven ambos puntos de vista. ¿Y tú En sí, como yo lo veo de mi manera. Claro. Cuando tu mamá, por ejemplo, que nos está contando, que tú manifestabas desde pequeño que necesitabas un tiempo para ti, aparte de todas las terapias y todo lo que conlleva este mundo, no solamente de autismo, sino de cualquier otra condición, ¿por qué tú necesitabas el tiempo para ti? ¿Cuándo fue que tú decidiste manifestarle a tu mamá, hey, mamá, necesito tiempo tiempo? Creo que fue, no sé por qué, cuándo fue exactamente. Pues supongo que fue una de esas veces que murió a beber Pediasure, a lo estúpido. No estoy exagerando. Vasos así de Pediasure en dedos a un niño pequeño.
me atragantaba en el churro. Supongo que en alguno de esos momentos. que te cansaste de No, tomar. Antonio, Andrés, ¿qué consejo tú nos darías a nosotras, las mamás que tenemos chicos con autismo y a veces no sabemos qué hacer? ¿Qué consejo tú me darías a mí? son autistas, eso no hay como negarlo, son autistas, sí, pero también son niños, son personas, déjenlo ser. Cualquier persona puede tomar cualquier camino que se le dé la gana en esta vida. Puede ser lo que él quiera, hacer cualquier estupidez, hay que aprender también. Aunque tenga sus dificultades, sí, pues tiene que también cometer errores. Las personas cometemos errores. Una persona sin errores no es una persona Así, directamente. así es, dejarlo ser, y eso yo creo que es, eso es lo que es como una cachetada con Claro, guantes, yo estoy que con guantes, porque muchas veces y desde el amor, porque esto se hace desde el amor, nosotros como mamás abrumamos entonces son con cosas. terapia y con todo, todo lo que podamos encontrar, porque queremos precisamente como que nuestros hijos avancen. Y, y realmente a veces no permitimos que nuestros niños cometan errores, porque todos aprendemos de nuestros errores, incluso si tienes una condición. Eso no te exime de cometer errores y de aprender de eso. Y creo que es así Vivir su vida, vivir la vida, más que nada. Eso vivir. siento que a veces me faltó a mí en su época, vivir la vida así, no tanto pediasur, mamá, por favor, Bueno, mucha pero gente está hablando del vivir la tema. vida, cometer mis errores, hacer mis estupideces. Antonio, Pero sí, cuál ha sido un obstáculo para ti en tu vida que tú sientes ha sido un obstáculo que has sobrellevado bien? el interactuar con otros. Desde chiquito me acuerdo que siempre he tenido problemas con mis compañeros y tal. Mi grupo social era pequeño y hoy en día ya he superado, siento que he sobrepasado esa barrera. Ahora más, ya no tengo tantos problemas con mis compañeros, con las demás personas y tal, y me siento más fluido, menos obstruido. ¿Crees, Antonio, que nuestra sociedad está comprendiendo a raíz de estas aperturas que estamos teniendo, eh, eh, visibilizando las condiciones un poco más a las personas que tienen condición? ¿Crees que estamos comprendiendo un poco más? ¿Estamos siendo más empáticos como sociedad? ¿O todavía nos falta? Siempre podemos ser más empáticos. Tratar a la persona como te tratarías a ti mismo, creo que sería el punto auge de eso. Tratar al igual al prójimo, para mí. O sea, se han visto casos no solo en autismo, sino en general con otras razas de personas, grupos étnicos y demás, grupos Sí. sociales, discriminadas por lo que son, pero cada día que pasa en la sociedad abre más la mente y en algún momento esperemos que así sea, 100%. No ¿Tú te, solo autismo, sino para todas las personas. tú te has sentido discriminado, Antonio, alguna vez? Por suerte, ah, no mucho. O sea, obviamente sí lo he sentido de ciertas maneras, pero por suerte no ha sido nada fuerte. O así lo siento yo, por lo menos. Así lo siento yo. ¿Qué es lo que A importa? comparación de historias que suele uno escuchar y demás. Tuve algo de suerte, por así decirlo, pero sé que he tenido suerte y no desaprovechar esa suerte. ¿Tú qué consejo Y darías a otros chicos con autismo igual que tú? que sean ellos mismos, porque a veces uno se puede confundir pensando, ¿y si, y si hago esto sería muy brusco? Y si a veces uno se contradice mucho, pero también uno tiene que ser uno mismo. A veces, claro, las cosas del autismo en sí pueden afectar, ¿no? A desear una imprudencia, como dice mi madre, o una mongoliquez, como es lo que es. Pero también ser uno mismo. Por ejemplo, mi hija Raquel a veces hace ruidos extraños.
¿ok? Y a veces los hace cuando está en la casa, solita, o en un salón de clase. ¿Tú piensas que yo como su mamá debería de decirle que es apropiado en la casa, pero no en el salón de clase? ¿O tú piensas que yo debería dejar que ella haga ruido donde sea que ella esté? Eso es más complicado, la verdad. Am, porque hay cosas que de una persona, que es parte de la persona, pero otras que pueden ser dominadas y entendidas. Yo a veces cuando empiezo en algo me enfoco en eso y me empiezo a dar vuelta y me desconecto a veces, pero poco a poco ya lo he dominado con el pasar del tiempo, eso, con esfuerzo y demás. Am, es bueno recordárselo y más que nada, aunque a mí aún se me hace complicado explicarlo a otras personas, pero sí, es como lo que nos conecta a cada uno, por así decirlo. Correcto. Si eso a Raquel pues le hace feliz, o sea, tiene que evaluar eso, si él lo está haciendo por la condición ¿Por que qué lo es hace? parte de su ¿Por qué lo hace? yo también hago ruidos raros y tú lo O sea, sabes. es como tomar, como ver si es algo que ella puede dominar y ir Y recordándoselo. recordándole, o si es parte O si de no su va- y simplemente la hace feliz haciendo lo que hace, ¿no? Porque Exacto, o sea, si es algo natural o se puede no hacer, pues eso es muy personal de cada persona, cada persona es diferente. Por eso yo considero que lo mismo es cada uno diferente, porque como cada persona es diferente y somos mundos totalmente diferentes, así es. lo mismo con los autistas. Somos cada uno diferente, no encontrarse a dos iguales. Solo eso en común tenemos, o sea, pero en sí, como todas las personas somos diferentes, los autistas también. y tú te sientes agradecido con tu mamá, todas esas locuras que ella te hizo hacer, a pesar de que tú ya no querías tomarte todo ese pedazure, ¿tú qué sientes de todo lo que ella ha hecho por ti? Se esforzó por mí, me hizo avanzar un poco en los aspectos básicos de la vida y estoy agradecida con ella por eso, pero a veces sí se ponía obstinada, aún se pone obstinada, aún me cree su bebé trechocho, como ella me dice, y le tengo que decir, déjame soltar, a veces hay que recordárselo, dame mi espacio, déjame ser, Y eso lo, no solo, y es, no y es- solo ya soy mayor, ya, eso es un suelta, dame mi espacio, este es un ejemplo, dame mi espacio, ajá. eso es un sentimiento de mamá, y yo creo como mamá, yo la entiendo, pero ahora me recuerde cuando yo era más joven, de hija, yo decía, mi mamá, dame mi espacio, Exacto. no me sofoques, mamá. Es parte del proceso que solamente entendemos cuando somos papás o somos mamás. Hasta que entonces vas a entender, por eso es que mi mamá siempre decía que yo siempre voy a ser su bebé, o, por eso, porque eso solamente lo entendemos cuando ya uno es mamá o es papá. Ahora, Porque lo vivimos en carne propia, Hay pero algo- de joven era así mi mamá. Dije, claro, chao. chao. Pero hay algo importante aquí, porque yo tuve el placer ya de conocer un poco de cómo era Antonio Andrés antes de todas las intervenciones. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que va a ver y capaz va a decir, no, el autismo de mi hijo es mucho peor que el de este muchacho, ¿verdad? Porque te ven tan bien. Doctora Omidres, tú nos puedes hablar de antes de tú haber interactuado, o sea, hecho las intervenciones, ¿cómo era él? Para que la gente sepa lo tan lejos que ese muchacho ¿Cómo ha era su llegado. condición? Ay. Bueno, sí, era compleja la situación porque era un niño que, imagínate que corría de una pared a otra, ¿no? O sea, corría de una pared a otra todo el día en un apartamento. Vivíamos en un apartamento en esa época, de hecho, un televisor encendido en el mismo canal, en el otro, en el mismo, con la misma película en los dos canales, corría y gritaba todo el día, todo el día. Para dormirlo era un ritual en una almohada que tenías que mecerlo a ciertos grados y cuidado se movía y ponerlo y si no, o sea, se dormía y lloraba y se despertaba cada 3 horas. Y en eso lloraba y se despertaba cada 3 horas hasta casi los 2 años. Era un proceso complejo, fue muy complejo.
al año de edad está hospitalizado con una sepsis de punto de partida desconocido. Su primer año lo recibió hospitalizado con una sepsis de punto de partida Eso no desconocido. fue por autismo, eso fue por No, eso fue antes. Fue tu primer cumpleaños, fue hospitalizado. Y después con una infección de toda la boca por un cuadro viral, muy irritable, por supuesto, no parecía de hecho un canguro, brincaba todo el día. Yo tenía una compañera de posgrado, nos poníamos a estudiar juntas, una gran amiga, y poníamos los dos coches. Ella tuvo un bebé un mes de diferencia que yo. Y las dos nos poníamos los coches al lado, su bebé estaba acostado dormidito en su coche, y el mío estaba en su coche, y el coche de Antonio temblaba. Y ella decía, ay, comadre, porque nos hicimos comadres, yo bauticé su hijo y todo, y decía, ay, comadrita, pero ¿será que mi bebé está enfermo? Porque veo que el suyo se mueve todo el día y el mío está dormido, ¿no será que está enfermo? Y yo decía, no, mi amor, es que todos son diferentes. Y decía, el enfermo está mío, que está como un chinche todo el día Y brincando. además no hablaba hasta los 4 años. Y además no hablaba, que cuando empezó a hablar no hablaba, o sea, lo que hacía era gritar, todo era sensible, iba a la playa, le molestaba la arena, le molestó. De hecho, vivía conmigo una muchacha que lo que hacía era cargarlo todo el día, como un monito así, porque él no podía tocar el piso, él lo que tú lo ponías así en el piso era, entonces todo el día, o cargado o estaba dormido. Tengo O una sea, es pregunta una que nos están situación haciendo compleja. que me parece muy interesante, doctora, que dice, ¿dónde está el equilibrio desde tu experiencia entre dejarlo ser e intervenir como padres? ¿Dónde se encuentra ese equilibrio? Cuando se pone en peligro su integridad. Cuando se pone en peligro ¿Puedo su comentar? integridad. ¿Puedo comentar? Sí. El punto de intervención es el punto de intervención de cualquier padre hacia su hijo. Porque también, aparte de autistas, son hijos. A veces es algo básico que a veces se olvida. Pero Sí, hay que intervenir y demás. Pero también hay que dejar que sean niños, que crezcan, que son adolescentes. Pues no días poner una pantalla en mi cuarto. Ninguno de los dos tiene pantalla en su cuarto. Tú trabajas todo el día, tú no la necesitas. Esa discusión después, cuando se apague el directo. vamos a usar Esa este live para después. que él negocie su pantalla en su cuarto. Mira, Me gustó la respuesta. Es la misma intervención que tenemos los padres, porque sigue siendo su hijo, independientemente tenga o no tenga las condiciones. Es la misma intervención que yo haría con mi hijo Roberto Luca y Rocco. Y es exactamente lo mismo, esa es la respuesta, porque antes de ser autista o Rocco que tiene parálisis cerebral, es mi hijo, es persona, es un ser humano. Sí, muchas veces sin querer, Antonio Andrés, y yo me disculpo por todas las mamás, por todas las mamás. No me es su nombre. ¿Sabes por qué? Porque, Antonio, nosotras tenemos miedo, ¿verdad? Y estamos con muchas ganas de ayudar a nuestros hijos, y a veces, sin querer, se convierten en unos proyectos. Y es verdad, y como él mismo ha dicho, él se siente casi un proyecto, igual que Raquel, porque yo sé que se ha sentido así, ojo. Me acaba de decir conejillo de Indias hace como 20 minutos. Bueno, lastimosamente, hasta que todo esté aprobado en este mundo, pues lastimosamente así es. Gracias a Dios, personas como tu mamá, que contigo probó, ahora tiene protocolos más que comprobados. Es por eso que ahora... Y qué mejor testimonio que con su propio hijo. Claro, gracias a ti y gracias a ella, hoy por hoy ella puede ayudar a muchas otras personas y capaz ya no son más conejillos de India por ti. O sea, tú les abriste la puerta a tantas personas. Te quiero decir gracias, porque gracias a la experiencia que ella tuvo contigo, ella puede ayudar a mi hija, puede ayudar a muchos otros pacientes. Así es, y no solamente con del espectro autista, sino cualquier cualquier otro niño que no tenga pues ninguna condición, que necesita también esa parte endocrino que es tan vital e importante para todos. Tenemos más preguntas, mi querida Miriam, que nos están haciendo a través, obviamente, de este live. Yo quiero saludar al doctor William de Ruz, que está conectado, también se conectó. Y tú dijiste algo, Antonio, que me recordó a uno de nuestros invitados,
pasados, que es Juan Pidolande, que es de Panamá y tiene pues parálisis cerebral, y él nos habló eso, de ver primero al hijo o ver primero al ser humano antes que la condición. Me encanta. Y yo con eso me quedo para aplicarlo por el resto de mis días, no solamente con mis hijos, sino con muchas otras personas que conozco que tienen alguna condición. Primero va la persona. Doctora, el tema del Pediasure, tantas personas están preguntando, o sea, yo sé que usted se lo daba de chiquito a él, pero hoy por hoy, con toda la evidencia que hay, o sea, ¿usted recomienda Pediasure? No. 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 Ok. Ok. No lo recojo, no lo recomiendo, no lo recomendaba, aunque se lo daba a él, porque era lo único que él tomaba. Ojo. Y es allá donde vamos, donde cada caso es individual. Porque entre eso y nada, bueno, esto. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo lo iba titulando, le iba bajando Pediasure y le iba metiendo otro de otro componente. Entonces yo iba haciendo cambios de concentraciones para irlo desensibilizando. Lo metía en la lata, él veía, y entonces él tomaba Pediasure. Y entonces el Pediasure entonces él era el Pediasure hasta que ya se dio cuenta de que era mucho pura después de almendra. exacto. Okay. Entonces eso era lo que pasa, ¿no? Pero no. Pero eso son cosas que se van haciendo a través de sensibilizaciones y a través de... Pero absolutamente no. Okay. ¿Qué pasa? Que por eso es que hay que trabajar cada caso, porque hay que haciendo desensibilizaciones progresivas. Claro. En la medida que tú desintoxicas, sí, cambias el intestino, él se hace menos permeable, cambias la microbiota, mejoras la oxidación, cambias la oxidación, mejoras los nutrientes cerebrales, él se abre. Hoy, Antonio, no es que come todo, no es que te va a dar un brócoli, mentira, pero sí puede ir a un restaurante y pedir algo y puede comer en la mesa con nosotros, él hace su comida, su almuerzo, él se sienta, puede salir para el cine con unos amigos, unas amigas, y no sé qué va a tener que elegir, y sale con sus amigos de su edad, y yo sé que él tiene que elegir y no va a pasar mayor problema con eso. Pero fue un camino, o sea, fue un camino de... ¿Cuál es el ingrediente del Pediasure, doctora? Están preguntando la razón por la cual no lo recomienda. ¿Es por la caseína? Porque es un ultraprocesado. Es un ultraprocesado. Y aquí tiene montones de químicos. No solo por la caseína, por los montones de químicos que tiene. O sea, no solo por la caseína. Eso destroza el microbiota. Ok. O sea, eso destroza el microbiota. No por ponerle un villano. Es que tiene toda la liga del mal ahí. No es un villano, es toda la liga del mal. Ok. ¿Cuáles son las señas que va dando un niño que tiene pues alguna condición, en este caso autismo, de que va a hablar? ¿Esto fue sorpresivo para usted cuando ya tenía aproximadamente 2 meses con pues integrado la parte endocrina dentro de los tratamientos de Antonio? Fue relativamente sorpresivo. O sea, yo lo vi, fue el cambio más de captación. Él estaba como menos, gritaba menos. Ok. Articulaba, las pocas palabras que decía las articulaba mejor. Okay. Hasta que empezó a decir palabras nuevas, pero así, ¡puf!, de repente. Ok. No. Pero no fue, sí, fue de repente, no fue, pero tampoco es, oye mamá, ¿sabes tú qué será? No. Claro. Raquel dijo, más jugo. O sea, y empezó así, sorpresivo, de un día para otro. Es casi como que si el cerebro hace clic y todo el trabajo... Como que se despertó. Se despertó. Igual a la película Despertar. El que no la haya visto, por favor, vea. La película Despertar. Doctora, desde ahí inició ya el cuestionamiento. Sí. Un par de años tarde, pero ahí inició y de ahí ya... Y de ahí no paró ya. De ahí cuando empezamos allí, y de ahí no paró. Y de ahí entonces yo dije, este es el camino, y de ahí seguimos trabajando en ese eje. Si había algún retroceso o se estancaba, ¿qué pasó?
y empezábamos a ver, ¿no?, qué ha comido, qué ha hecho, qué cambios hubo, y empezábamos a hurgar. Entonces, sin culpa, sin miedos, sino observar. Veíamos, Observar y observar. Y observar y preguntarnos y qué está pasando y sin echar culpas. No, que esto no sirve, que esto sí Claro. sirve. A veces somos muy culpógenos. Entonces, no, si esto sirve, esto está sirviendo hasta ahora, ¿qué hay nuevo? ¿Qué otras opciones? ¿Qué está pasando? la parte Y de entonces, medicina, doctora, iba acompañada, por ejemplo, pues de otro tipo de terapias que complementaron este ¿Qué avance. terapias recibió? sí, él recibió terapia de lenguaje, después que arrancó a hablar, ya entonces recibió terapias de lenguaje para sacar las letras que más le cuestan todavía. Ahorita le cuestan algunas que ya va a recibir terapia de lenguaje, pero por ejemplo ahorita me dice, yo ahorita no voy a recibir terapia. En vacaciones hago unas terapias para sacar la R, la G, la ok. Está bien, yo les respeto cuando esté en vacaciones, entonces yo saco esas, ok. Voy a hacer unas terapias y él me las pide. En vacaciones voy a decir, quiero hacer esto. Yo les respeto su espacio. Ya ahorita es negociado, pues, o sea, tiene 17 años. O yo no quiero hacerlo ahorita. Ok. No peleo con él de eso. Pero él todavía tiene terapias grupales y terapias con un psicólogo, pero ya ahorita el trabajo del manejo con respecto a la adolescencia, el manejo grupal, cómo manejar con las chicas, cómo trabajar con el sexo opuesto, porque ellos no tienen que aprender a manejar las normas sociales, pues. Totalmente. Cómo invitas a una chica a salir, cómo invitas a unos amigos a salir, cómo invitas a un grupo, cómo te manejas en un grupo social y sobre todo en sociedades donde pues las normas han cambiado, las normas sociales que yo aprendí son diferentes a las que están ahorita, totalmente. Entonces, ¿cómo se manejan? Ahorita el mundo digital cambió la realidad total con respecto a la realidad que vivimos nosotros. Entonces, todo este tipo de cosas hay que aprenderlas a manejar. Él tiene su apoyo en ese sentido. El colegio, que es un colegio regular, tiene la ventaja de tener un psicopedagogo, una psicopedagoga, están allí pendientes y cuando al comienzo han tenido algún detalle me llaman y lo revisan, tienen más de 2 años que no me llaman. Él de hecho es ahorita el vicepresidente del Consejo Estudiantil, más bien tiene muy buena interacción con los grupos y con todo el equipo escolar y no tiene mayores problemas en eso. De hecho, él se va en bicicleta cuando no llueve, se va en bicicleta para el colegio y se regresa. Yo lo que veo es Sí, que las terapias que le estás dando ahora fueron creciendo con él. Entonces, claro, sí. Muchos de nosotros empezamos con niños chiquitos, lo que es fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia sensorial, psicopedagogía. Entonces, lo que tenemos que entender es que a medida que van creciendo las Todo necesidades, eso, porque yo ahora, yo igual que Antonio, ahorita estoy con Raquel, que estamos a punto de empezar terapia para ayudarle a ella a usar un celular, WhatsApp, hablar con compañeros, cómo actuar frente del sexo opuesto, pero ya porque estamos en una etapa, la niña tiene 13, va para 14 y nos llegó esta etapa. Pero yo sé que muchas personas dicen, ¿pero a dónde voy? Bueno, lo básico, o sea, lo que es el fonoaudiólogo, lo que es la ocupacional, lo que es la sensorial, todo eso es la base, pero las terapias van cambiando a medida que el chico va creciendo. Y yo quiero preguntar... por necesidad. Sí, Antonio. Él llegó a hacer hasta terapias de caballo, terapias o sea, la equinoterapia, terapias bueno, todas las habidas. Él hizo auditory training. El auditory training para él en su momento fue maravilloso. Cuando estuvo en esa etapa de que empezó a hablar, el auditory training lo terminó de despegar. Y las terapias con la equinoterapia lo ayudó muchísimo cuando estuvo la adaptación en el colegio. Cuando nosotros cambiamos de país, nos vinimos de Venezuela a Ecuador y empezó en el colegio nuevo, hubo en esa adaptación, él empezó con equinoterapia y lo ayudó muchísimo. Pero ya después incluso, listo, estuvo como
un año Y más o uno menos, sabe ya. como mamá cuándo debe continuar y cuándo ya debe parar Sí, porque necesita otra etapa. sí, Usted y uno, por eso la que gran... escucharse uno se escucha como mamá y uno se da cuenta que él necesita algo, uno les ve, uno sabe lo que ellos necesitan. Sí, definitivamente. Y como siempre decimos, en la observación, abrazando la condición en donde vas a poder entender un poco más, pues las necesidades de tu hijo. Ustedes dos, y a raíz de, a lo largo de esta entrevista, que ya estamos casi por finalizar, han sido objetos de muchos mensajes inspiradores. Ustedes son inspiración. He leído muchísimos comentarios como, así voy a ver a mi hija algún día, así voy a escuchar a mi hijo algún día, me encanta escucharlos, etcétera, porque están inspirando a familias que tienen pues personas que con autismo o alguna otra condición. Me considero parte de esas personas inspiradas por este tipo de entrevistas. ¿Qué recomiendan a una persona que en este momento, y esta pregunta va para ambos, que en este momento reciba el balde de agua fría del diagnóstico de su hijo o su hija? Lo acaba de recibir y está perdida porque está entrando en este mundo de diagnósticos. ¿Qué ambos, qué consejo le daría a esas personas o a esas familias Que están empezando. que están empezando en este camino? Que es como recibir una entrega tardía. Tal vez te tome un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, pero al final llega. No es el mejor ejemplo, pero se entiende la idea igualmente. Así es. O sea, hay que trabajar un poco para llegar a ese punto y también no olvidarse de las demás cosas. Es tu hijo bello, hermoso, pero también tienes otras responsabilidades. Tal vez tengas otro hijo, un trabajo, amigos y demás. Hay tiempo para ti, para los demás, no solo para él. También hay que dar un equilibrio a todo eso. Equilibrio es la clave, me quedo con eso maravilloso. Doctora. El orgullo, claro, yo también lo veo así, yo también lo veo con orgullo. No es mío, pero Sí, pues yo le diría que mucha fe, paciencia, perseverancia y fe. Eso. El corazón de mamá no te va a engañar y escucha tu corazón de mamá. No, lo que decimos los médicos son porcentajes fríos, de números fríos que están escritos en estudios que no incluyen a tu hijo. Escucha tu corazón. Son pronósticos. El veredicto final es tuyo, de él y del que está arriba. me encanta. Antonio, una última pregunta para ti. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer ahora, cuando crezcas, cuando seas adulto? Cuando seas más grande. ¿A qué aspiras? A ver, apenas apenas supe que iba a almorzar hoy, por favor, preguntas más cercanas. Pues ya sé que veo una figura y todo eso, pues también soy humano. No tengo planeado todo exactamente a la medida, pero supuestamente el mundo ya acaba en 2012. De ahí adelante no tengo nada más planeado, no tenía nada más planeado. Ha sido improvisación. Tú vives un día a la vez, tú vives una luna a la vez. Como te debe de vivir. Me encanta. Me encanta. El aquí y el ahora. Está muy bien. Lección aprendida. Muchísimas gracias. La verdad que este ha sido un maravilloso live, como siempre, con estas historias que nos inspiran, de la cual aprendemos y la cual nos quedamos con varias cositas que nos ha hablado a lo largo de esta hora maravillosa, en donde hemos visto, pues no solamente la relación madre e hijo, sino también, pues, esta maravillosa interacción y lo necesario que es la parte endocrina dentro de El cuidado. la parte endocrina para todos,